Hola, somos Mai y Mar y en el día de hoy Vamos a hablar de cómo se fue modificando la búsqueda laboral a través del tiempo. y cómo enfrentar los desafíos laborales en la actualidad. Bueno, vamos a empezar hablando de cómo era la búsqueda de empleo antes, podríamos decir antes como del 2000 o antes del 2005 aproximadamente, en la cual era una búsqueda laboral mucho más pasiva de lo que es ahora. Por ejemplo, lo que hacía era mirar en, no sé, en los diarios los puestos laborales que estaban activos y uno iba a las diferentes empresas o a los diferentes lugares donde podías dejar tu currículum, lo dejabas y esperabas en tu casa el llamado, ¿no? Entonces vos dejabas tu número de teléfono y te tenías que quedar en tu casa esperando o dejar a tu mamá que se quede esperando ese llamado para luego ir a esas entrevistas laborales o empezar a trabajar. Mismo también se buscaba mucho trabajo a través de referencias. No era por ahí mucho más contactos, por ahí alguien conocía un tío que tenía tal cosa, el otro, y vos ibas, dejabas, ni siquiera dejabas un currículum, hablabas, era una charla que se hacía y bueno, si le caías bien, si respondías bien a lo que ellos te preguntaban, probablemente te contrataban. Claro. Boca en boca, como la recomendación, como escuché que mi primo estaba buscando un trabajo, o escuché que en el trabajo de mi tío, bueno, estaban abriendo una vacante y vos ibas y te postulabas y esperabas el llamado. Básicamente era como una búsqueda más pasiva. Lo bueno es que en ese momento por ahí no había tanta oferta laboral, entonces la mayoría de las veces por ahí tirabas en 2 o 3 lugares y uno de esos lugares te llamaba. Claro. Entonces esa por ahí es una gran diferencia con respecto a lo que es el trabajo actual también. Y al mismo tiempo, una característica principal de las búsquedas anteriores era el título universitario. Un título universitario te garantizaba prácticamente entrar en un trabajo porque no había tantas personas estudiando o tantos graduados. Por lo tanto, vos tenías un título universitario y es como el famoso dicho que, ¿no?, que te dicen tu mamá o cuando vos empezás a estudiar, tenés que ser alguien en la vida y tenés que tener un título y tenés que empezar a buscar trabajo de esa manera. Entonces era una garantía el tener el título universitario. Mismo también lo que pasaba en ese momento, hace 20 años atrás, 25, es que no había tantos intermediarios entre la empresa y el candidato. Mayormente era el uno a uno y no había como un intermediario como hoy en día, que hay consultoras o bolsas de empleo. Era diferente en ese momento. Claro, podías ir directamente a la empresa y dejar tu currículum y era mucho más directo el contacto. Bueno, y tampoco había muchos puestos laborales, eran bastante simples los puestos, por ahí las empresas recién estaban en crecimiento, entonces no necesitaban tantos puestos diferentes y eran muy básicos y bueno, la mayoría de veces no se necesitaban tampoco muchas habilidades ni muchas cosas que se tenía que saber para estar en el puesto, claro, sino que bueno, mayormente uno quedaba por referencia, porque le caíste bien en la primera impresión y bueno, mayormente pasaba que te llamaban para el puesto, no te dejaban ahí en espera y estabas mucho tiempo sin tener trabajo. Claro, y justamente ahí es lo que entra el título universitario, era como que los trabajos no eran tan especializados, no tenías que estar tan actualizado ni formado, por lo tanto si vos tenías un título universitario era garantía de ingresar, así que esa también es una diferencia. Hoy en día, que es el mercado laboral, no es igual que cualquier tipo de mercado en el cual hay una oferta y hay una demanda. En este caso, por ejemplo, lo que es el mercado laboral, como hubo mucha actualización a nivel tecnológico, ya el título universitario no es una garantía de ingresar a un trabajo. Uno tiene que estar mucho más especializado, más actualizado. Incluso hay muchos nuevos puestos laborales que anteriormente no existían. Entonces, hoy en día, el tener el título, sí, obviamente que está bueno y te suma, pero es importante cómo actualizarse, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cuáles son esos nuevos puestos laborales? ¿Qué puedo aprender? ¿No? ¿Qué cursos, qué formaciones puedo tomar para ser como un diferenciador entre los otros candidatos? Hay mucha demanda de candidatos, por lo tanto, al ser todos, por ejemplo, en la misma posición o todos universitarios, lo importante es diferenciarse del resto. No es como antes, ¿no? Que vos te postulabas y te podían llegar a llamar desde tu casa, del teléfono de tu casa, sino que hoy en día no solamente la especialización que uno tiene, la formación y la actualización, sino que también el cómo buscar trabajo. Hoy en día es mucho más grande la cantidad de oportunidades que puedes tener para buscar trabajo, portales,
diferentes tipos de personas a las que puedes llegar, como reclutadores, intermediarios de las empresas. Eso hace que vos tengas más oportunidades, pero al mismo tiempo hay Que mucho... necesites más capacitación. Claro, más capacitación. Necesitas saber por ahí necesitas tener muchas más habilidades, saber muchas más cosas, estar al tanto, estar actualizado. Entonces por ahí eso es lo que cambiaría con respecto a cómo se buscaba trabajo antes o cómo se aplicaba, mejor dicho, a un trabajo antes. También de parte de la oferta, es decir, de parte de las empresas, los empresarios, los empleadores, es decir, las personas que tienen estos puestos a los que nosotros queremos aspirar, lo que sucede es que ellos deberían quizás invertir en formación para, no sé, los puestos quizás más juniors, que están recién comenzando, invertir, digamos, en esa formación, en esos puestos para que estén actualizados, pero obviamente con la parte de la oferta, la parte del empresario siempre va a buscar quizás ahorrarse en eso, ¿no? Y lo que va a hacer es ir en búsqueda, que es lo que hacen la mayoría de las empresas, de personas que ya estén capacitadas en otras empresas. Entonces es como que se hace este típico robo de talento o cazatalento. ¿Por qué? Porque le sale mucho más económico a ellos buscar una persona que ya haya pasado, no sé, 5 o 10 años en una empresa, que ya esté capacitada, formada, con experiencia, que invertir en formación y formar a personas que están desde cero o que requieran este empleo, pero que tengan mucha menos experiencia. Puede ser una ventaja y una desventaja. De parte de la empresa puede ser una ventaja con respecto al ahorro de los costos, o sea, la reducción de costos en la parte de selección de personal de reclutamiento. Pero también puede ser una desventaja, ¿por qué? Porque si vos formás una persona desde cero, o sea, desde que empieza, desde los 20 años, que entra al mercado laboral, o 18, por ejemplo, vos ya lo podés hacer, o sea, podés formar y moldear a esa persona a cómo vos querés que esté adentro de la empresa. Claro. Porque si vos la tenés a esa persona hace 5 o 10 años y siguió, y se fue capacitando y se fue formando, a su vez de las capacitaciones que uno como empresa debería de hacerles para estar como al tanto y actualizado de los sistemas y todo lo que se vaya actualizando en la empresa, termina siendo por ahí un costo menor que ir a buscar una persona de afuera, a que esa persona se acomode a la empresa, que se acomode a la cultura, que va a ser diferente a la empresa en la que estaba. Puede ser que te salga bien como puede ser que no te salga bien, porque eso también va a depender de la mentalidad de cada candidato, a si es flexible o no a los cambios que hay dentro de las empresas. Teniendo en cuenta el mercado laboral, teniendo en cuenta todas estas cuestiones de cómo era antes la búsqueda y cómo es ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer de nuestra parte? Ya que no podemos controlar el mercado laboral, lo externo no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestra actitud, nuestro trabajo, lo que nosotros podemos hacer para ser ese candidato ideal. Entonces, ¿qué podemos hacer? El cambio de mentalidad para buscar trabajo, ¿no? Como antes dijimos que era mucho más sencillo, quizás íbamos directamente a las empresas, dejábamos nuestro currículum, nos llamaban para entrevistas, quizás no era que pasábamos de, no sé, una entrevista y quedábamos, pero era mucho más sencillo el paso a paso. Hoy en día es mucho más cambiante y lo que hay que cambiar también es la mentalidad a la hora de buscar trabajo. Lo que pasaba es que la búsqueda de trabajo era más pasiva y hoy en día es más activa, o sea, tenemos que estar más buscando más, ser más proactivos, estar más atentos. Hacer cosas diferentes, Claro. No podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, sino que hay que cambiar ciertas cosas para ser como más efectivo en la búsqueda. Claro, sí, sí. Y mismo también para que nos terminen llamando y nos terminen contratando para el puesto, porque una cosa es que nos llamen y otra cosa es que nos contraten al final del proceso de selección. Bueno, una de las cosas que podríamos hacer es, mientras nosotros vamos estudiando nuestra carrera, mismo también si no estás estudiando una carrera o no tenés pensado hacerlo, tratar de incorporarnos lo antes posible al mercado laboral. Por ejemplo, si es de la carrera, empezar con puestos super junior, o sea, que hagas cadetería, que empieces muy de abajo. Total, la idea es incorporarte al mercado laboral, que vos empieces a ver cómo funcionan las empresas hoy en día para la búsqueda de empleo. Y además, ¿por qué es importante incorporarte lo antes posible? Porque como dijimos anteriormente, las empresas que buscan candidatos factibles y que ya tengan la experiencia dentro de otras empresas. Es como que está bien, vos podés postularte de cero y buscan candidatos de cero, pero ellos al ahorrarse la formación y toda esa inversión que tienen que hacer, buscan dentro de otras empresas. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de ingresar lo antes posible dentro de una empresa. Quizás no sea el mejor trabajo, quizás no sea el sueldo que vos estés soñando, pero en este cambio de mentalidad una parte es esa. Listo, me incorporo y voy trabajando dentro y voy mejorando dentro. No pensemos en buscar el trabajo ideal de entrada, desde un principio. Es como yo siempre le digo a mis clientes, lo importante es empezar.
Empezar. Siempre. Lo importante es empezar. Entonces, una vez que vos ya te incorpores, ya está, ya entraste. Entraste ahí, ya Estar estás activo. sí, estar dentro del mundo laboral es re importante. Estar dentro de una empresa, tener ese trabajo, o sea, no sea el trabajo que quieras, pero estar dentro del mundo laboral es muy importante hoy en día. Otro paso que podemos tener en cuenta es que mientras nosotros estamos en esta búsqueda laboral, que sabemos que quizás no suceda lo más rápido posible, lo que podemos hacer es tener proyectos propios, ir estudiando, ir capacitándonos, ir teniendo, no sé, un emprendimiento o realizar estos trabajos de forma freelance, ¿no? Es decir, ya contar con experiencia propia cuando vos estés en una búsqueda de empleo o en una entrevista laboral, eso suma muchísimo, muchísimo en la entrevista, en el currículum. Entonces, no te quedes estático, como anteriormente, que era una búsqueda más pasiva, sino que busca activamente el estar evolucionando, el ver las tecnologías nuevas o los puestos nuevos de trabajo que hay. Hablando de los puestos nuevos de trabajo que hay, vas a ver en dónde te puedes capacitar y qué cursos puedes hacer para ir mejorando, y también suman eso a tu currículum y suma también a las habilidades que vos vayas adquiriendo a través de estos cursos, estas capacitaciones que vos hagas o las formaciones que vayas haciendo en el camino. Que ellos se den cuenta que vos estás activamente buscando, que estás interesado realmente. Entonces, no solamente es dejar tu currículum, es dejar tu, no sé, tu perfil y demás, sino que también hablar con el personal de dentro de las empresas, ver cómo está esa búsqueda actualmente. Eso muestra mucho interés. Ponele, lo que pasa normalmente es que vos tenés una búsqueda de empleo y tenés 200 postulaciones. Bueno, si vos haces, en vez de que hacer los otros 200, que solamente dejar su currículum y esperar, sino que vos te pones a hablar por dentro con las personas y demás, van a decir, bueno, a ver, vamos a ver el currículum de esta persona, ¿no? Entonces es mucho más efectivo, tenés muchas probabilidades de que realmente te seleccionen o digan, bueno, tenemos en cuenta a estas personas, porque no solamente se quedó ahí dejando su currículum, que hubo otras 100, 200 personas haciendo lo mismo, sino que realmente busca activamente trabajo. Bueno, de esto hablamos un poco también en el primer video, que lo dejamos acá, así también pueden ir a ver una estrategia muy simple para que busquen empleo fácilmente. Otro punto también, uno de los últimos, para cuando empieces a buscar trabajo, primero fíjate de tus conocidos, los contactos que vos tengas, a ver en dónde trabajan, si tienen algún puesto que a vos te sirva, que a vos te sume a tu experiencia o lo que ya tenés o lo que estás buscando. Primero empezar con todos tus contactos, en dónde trabajan, qué puestos pueden llegar a necesitar. Lo importante es estar preparado. Siempre vas a tener muchas más chances, no solamente en la búsqueda de empleo, sino en cualquier proyecto, tarea, objetivo que te quieras proponer, si vos estás preparado. ¿Y cómo puedes estar preparado ante una búsqueda laboral? Es prepararte tu currículum, que sea efectivo, no solamente eso, sino prepararte la entrevista también. Es decir, una clave que parece quizás medio espiritual o medio cliché es creértela y visualizarte teniendo ese empleo. ¿Por qué? Porque si vos te visualizás como esa persona que ya tiene ese trabajo, vas a actuar como esa persona. Y es importante ir a la entrevista con esa actitud. No es ser como súper arrogante, sino que es importante como la persona cuando está en una entrevista, lo primero que ve es la actitud, ¿no? Cómo realmente se presenta, cómo habla y cómo se expresa. Esa certeza que tenés cambia muchísimo el resultado entre un candidato y otro. Entonces, teniendo en cuenta esto, vos ya podés saber, bueno, una persona que ya tiene este empleo, ¿cómo se comporta? ¿Cómo habla? ¿Cómo se siente? Cambia muchísimo la perspectiva del selector, de la persona que tenés enfrente. Bueno, ¿y cómo podés hacer también para meterte, ¿no? en este puesto que vos estás yendo? Empezá a averiguar cosas de la empresa. O sea, y andá a Google y nadá entre toda la información que haya de la empresa. Vos buscá todo lo que te sirva para la entrevista, porque mientras vos más sepas de la empresa, más conozcas, más vas a saber cómo es el tema de la selección, qué clase de candidatos toman, si hay diversidad o no hay diversidad, si se puede crecer, no se puede crecer. Todo eso lo vas a ir encontrando en línea. Si la empresa es conocida, vas a tener mucha información, y si no, busca a ver quién haya trabajado ahí y qué información te pueda dar de cómo es la empresa y cómo se tiene que formar para el puesto en el que vos estés postulando. Entonces, de esa manera vos ya vas a ir más canchero, ya vas a tener un poquito más de información y también vas a estar como creyéndotela en el puesto, porque ya sabes un poco más de información de la empresa que por ahí antes no sabías. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando a través de la búsqueda de empleo, este mercado laboral tan cambiante, espero que les pueda servir a la hora de sus aplicaciones, de sus entrevistas, de cómo afrontar, cómo cambiar esa mentalidad a la hora de buscar trabajo y que realmente les pueda servir. Si les gustó el video, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, a que se suscriban al canal y bueno, vamos a seguir subiendo todas las semanas contenido de valor para que vayan viendo, así que los esperamos todos los martes que estamos subiendo videos. Chao. Chao.